Hola, mi nombre es Gloriela y me encuentro con mi compañero Eric, con quien vamos a estar tratando el tema de la oralidad y sobre todo de su importancia de desarrollarla y fomentarla en espacios como lo es la secundaria, la escuela secundaria donde actualmente estamos haciendo nuestras prácticas como docentes, como futuros docentes. Entonces, cuéntame, Eric, ¿qué es lo que viste sobre la oralidad en tu escuela de práctica? Muchas gracias, Glorita. Me parece, sí, muy importante documentar esto en este video. Eh, Quiero ubicarte primero en la escuela en la que estoy practicando, que está en la comunidad de Santa María Totoltepec, una comunidad de un tipo semiurbano. Y puedo mencionarte al respecto de mis experiencias que la oralidad de mis alumnos es realmente diversa. Es realmente diversa porque encuentro muchísimos contrastes de uno a otro. Podría decirte que en general considero que la oralidad está en un estado deficiente dentro de mis grupos español. Sin embargo, creo que hay muchísimos alumnos que pueden tener muchísimo potencial para justamente potenciar la oralidad de ellos mismos. Claro, y es que me encuentro, pues tú lo sabes bien, en la misma escuela de práctica y lo que yo he notado justamente es lo que mencionas, una gran diversidad en cuanto a los niveles que ellos manejan del lenguaje y sobre todo veo que actualmente están sumamente influenciados por los entornos digitales. Porque llegan a manejarse con abreviaturas, usan el lenguaje que encuentran en internet y de repente eso se nota, ¿no? En su lenguaje tan mermado, sobre todo en el formal, donde de repente no pueden llegar a comunicarse con a lo mejor un directivo, ¿no? Por supuesto, de la manera deseada. Es algo que yo comparto también. Yo también me he encontrado con ese común denominador que nos está afectando bastante. Me parece que nuestros alumnos están influenciados por dos cosas. Por entornos digitales, que como bien lo mencionas, que disminuyen, empobrecen nuestro lenguaje, pero también por estos representantes que no solamente encuentran en Internet, sino también dentro de su misma comunidad, dentro de su misma sociedad. En su contexto, ¿no? Por supuesto, y me parece muy importante mencionarlo. Creo que los representantes digitales y los representantes que muchas veces pueden encontrar ellos mismos dentro de sus mismas comunidades no favorecen este tipo de lenguaje y también los acercan a prácticas de riesgo. Y eso me parece importante mencionar. Claro, y es que sobre todo, ¿no? Esta parte del contexto que tú mencionas también es una gran influencia en cómo se van ellos a expresar y en cómo van a poder comunicarse oralmente, en cómo se les ha dado su oralidad, ¿no? En su propia oralidad. Y es que además, o sea, no implica quizá mucho el haber nacido en cierta o tal familia. Siento que también nosotros como docentes pues tenemos este rol, ¿no? Este rol de hacer nuestro granito de arena para poder potenciar las habilidades de los alumnos en cuanto a su lenguaje oral. Y es que justamente hablábamos, por ejemplo, con Avedaño, que nos mencionaba muchas cosas, ¿no? Los elementos del acto comunicativo, por ejemplo, en donde influyen los sujetos, bueno, los personajes, la situación. Porque, por ejemplo, a mí se me presentó una situación con los estudiantes que ellos tenían que hablar con el director y se pusieron como muy nerviosos porque no sabían qué decir, no sabían qué es lo que iban a decir, quién lo iba a decir. Entonces, de repente, yo creo que es importantísimo que también ellos puedan manejarse con cualquier personaje, ¿no? Como los nombra Avedaño. Y siento que es algo que de repente nos está faltando, o sea, es una problemática que ahí está, que está existiendo y que de repente no le estamos dando la importancia y es como hasta irónico, siendo nosotros docentes de lengua, ¿no? Futuros docentes de lengua, que la lengua no solamente va a ser escribir, va a ser leer, ¿no? También son todas las habilidades, estas de escuchar, hablar, leer, escribir, todas ellas en un conjunto deben de sumar para que justamente el alumno pueda llegar a comunicarse en cualquier entorno. Siento que es muy importante que nos tomemos bien ese papel de docentes para poder fomentar la oralidad. Por supuesto, me parece que es muy atinado tu comentario. Definitivamente el ejemplo obliga. Y cuando nosotros tenemos un representante que nos está obligando a justamente seguir este mismo ejemplo,
me parece algo muy enriquecedor. Y me parece enriquecedor que seamos nosotros, justamente como maestros de español, que fomentemos y potenciemos justamente las habilidades que nuestros estudiantes ya pueden tener. Me parece muy irónico y quiero contarte que justamente cuando estuve en mis experiencias como docente a cargo de un grupo, me encontraba con un ejemplo irónico. Mis adolescentes, mis estudiantes adolescentes, están acostumbrados tanto justamente al lenguaje digital, a las abreviaturas, a escribir con emoticonos, a ahorrarse palabras, que mis pasadas experiencias tuve un trabajo en el que yo necesitaba que mis alumnos escribieran y pasaran a exponer sus trabajos. Me parecía tan chistoso y tan irónico que hacían uso justamente de estos recursos digitales que tú sabes ni siquiera están estipulados como un lenguaje real. Claro. Entonces, toda esta gama de abreviaturas claro, que se están viendo, es importante, pues sí, hacerlos conscientes de que no en todos los entornos debemos expresarnos con esto. de esa manera. Claro. Y hacernos conscientes también de que el lenguaje formal y la buena oralidad es un recurso que les va a ser útil para toda la vida, no solamente dentro de las aulas de clase, sino cuando se enfrenten a una entrevista de trabajo, cuando tengan que hablar en público, cuando tengan que exponer cualquier tipo de cosa, ¿no? Me parece muy interesante que nosotros como docentes español inculquemos esta conciencia de saber que la oralidad está presente a lo largo de toda nuestra vida. Claro, y creo que la conciencia incluso comienza como desde nuestro ejemplo, ¿no? Desde nuestro ejemplo de hablar bien, de expresarnos bien, de tratar de ampliar nuestro propio vocabulario, nuestra propia oralidad, sí, justamente, fundamentarla súper bien para que ellos vayan teniendo un ejemplo, una guía, porque también es cierto que en secundaria los alumnos están como en esta etapa de descubrir cómo les gustaría ser, cómo quién quieren ser. Entonces nosotros podríamos llegar a ser de cierta forma una inspiración para ellos. Claro. Y sobre todo en cómo quieren hablar, ¿no? Cómo ellos quieren dar esta imagen, porque hablar es dar una imagen al mundo. Por supuesto. El mundo te percibe conforme a lo que tú comunicas y la oralidad es parte de eso, parte de esa comunicación, ¿no? Por supuesto, me parece muy acertado, muy atinado lo que comentas. Y bueno, pues saber que como docentes de español, en conclusiones, tenemos un trabajo tremendo, ¿no? Claro. Para fomentar esto y para que justamente esta importancia, esta conciencia llegue a nuestros alumnos y ellos, bueno, lo tomen de la mejor manera, ¿no? Y también, pues, buscar estrategias, ¿no? Claro, estrategias, como Casani mencionaba, existen a lo mejor formas de aplicar la comunicación como plurigestionada o autogestionada. En este caso, nosotros de repente como docentes hacemos mucho estas estrategias y quizá no sabemos nombrarlas, pero las aplicamos. Cuando ellos están exponiendo, por ejemplo, es parte de la comunicación autogestionada porque va en torno a una persona, la persona arma el discurso oral. Y lo plurigestionado que va refiriéndose más al diálogo. También lo podemos ver y lo podemos trabajar con ellos, ¿no? En los debates, en las mesas redondas, en este tipo de actividades donde ellos tengan que dialogar entre ellos. Incluso cuando formamos equipos, pues ellos tienen que comunicarse entre sí para poder hacer el proyecto de la mejor manera, ¿no? Claro, y me parece muy interesante que nosotros como docentes tenemos justamente este rol tan bonito de transformar la teoría a algo didáctico que para ellos sea digerible, que sea entendible, que sea fácil, que se sienta sencillo, ¿no? Justamente. Nosotros tenemos esta gran capacidad y la gran labor de actuar de la mejor manera y también para que nuestros alumnos no lo vean como algo a lo mejor súper armado, sino que más bien ellos puedan llegar a desenvolverse con la facilidad, ¿no? Que es como conversar con un amigo y que no lleguen a esto que me pasó, que observé, ¿no? De temblar, de estar nerviosos porque tienen que hablar con un director, porque tienen que hablar, no sé, con alguien importante, con un personaje importante en sociedad. Y también, por ejemplo, nosotros aplicamos un cuestionario, si no recuerdas. Claro. Y una, por ejemplo, de las estrategias que ahí se mencionaron, o que al menos yo rescaté, fue esto de la lectura como instrumento para fomentar, para desarrollar la oralidad. ¿Por qué la lectura, dirás tú?
Yo considero que la lectura, por ejemplo, es una estrategia por la cual el alumno no necesariamente va a sentirse expuesto. Que de repente tú sabes que no solo siendo adolescentes, pubertos, sino incluso en edades más avanzadas, pueden llegar a haber personalidades que se sientan susceptibles a la exposición, ¿no? Entonces yo creo que una de las formas donde no están tan expuestos las personas es a través de la lectura. La lectura, yo, desde mi punto de vista, creo que es una herramienta muy importante y muy eficiente para el desarrollo de la oralidad, porque además vamos a ampliar el léxico y los estudiantes poco a poco, por decirlo de cierta forma, pues van soltando la lengua, ¿no? Por supuesto. Y siento que es una herramienta importante también, la lectura, y pues usarla en pro de esto, del desarrollo de la oralidad. Me parece muy atinado. También me parece que la lectura, por supuesto, es un recurso que podemos usar para justamente potenciar y desarrollar la oralidad de nuestros alumnos. Y me parece aún más interesante que la lectura, si lo vemos con otros ojos y desde otro enfoque, también nos puede servir como un recurso multiusos, ¿entiendes? Un recurso que puede estar apoyando justamente las habilidades comunicativas de nuestros alumnos, pero también podría estar favoreciendo, por ejemplo, sus habilidades socioemocionales. Al final vamos a entender que justamente uno de los roles y también de los objetivos más importantes de la oralidad es que nuestros alumnos puedan comunicarse dentro de sociedad y puedan hacerlo de una manera eficiente. Me parece muy atinado justamente que hables de la lectura como un recurso para poder favorecer. Claro, y justamente ahorita estás mencionando algo muy importante que me hizo ahí mucha atención, bueno, que captó mi atención, que fue esto de lo socioemocional, ¿no? También creo que a través de la oralidad podemos manejar esto. En el discurso que damos a los otros, en el discurso que incluso nos damos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hablamos. También creo que es algo importante, pero bueno, por la extensión del trabajo, creo que va a ser importante que lleguemos a las conclusiones y que ya paremos de hablar, oye. Me parece que sí. En conclusiones, podríamos decir que definitivamente en el contexto particular en el que estamos ubicados, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Pero también es cierto que hay materia de la cual podemos trabajar. De la cual podemos hacerlos. Y pues nada, llegamos a la conclusión de que como maestros, como futuros docentes de lengua, necesitamos efectivamente mejorar nuestra propia oralidad y también ir encontrando estrategias para fomentarla entre nuestros alumnos. Por supuesto, para que se sienta de manera suave, para que esté de manera, para que esté compresa, para que se sienta fácil para ellos. Y esa justamente es la tarea más importante que tenemos como docentes.